Bien, buenas noches, Miriam, Marielo, Gaby, Byron. Muy buenas noches a todos. Alejandra, Doris, Eric, Carlos Magarín y a los 50 alumnos que están conectados aquí. Jeremy, Adela, Rocky, muchas gracias por estar en la clase. Muy buenas noches, compañeros. Y voy a empezar solo con una información breve. Como ya hay exámenes con ustedes, hay exámenes parciales, nuestro examen va a ser el día viernes 25 de abril. La sección D será a las 5:30 de la tarde, 6 menos cuarto, y la sección C será a las 7 de la noche. La información, nada más, compañeros, es que el viernes, como todos quedamos el día viernes pasado, quedamos que ustedes prefieren que la clase sea el 4 de abril. Así que el 4 de abril es nuestra última clase. Lo que veamos la última clase, que es el viernes, es lo que va a entrar en el examen, en el segundo parcial. Todavía la hora no la sé. No estoy seguro si el licenciado Cristian Orellana les va a dar clases a ustedes el viernes. Yo platicaré con él el día miércoles por la mañana para que les corrobore si va a dar clases o no va a dar clases. Pero yo les comento que si él no da clases, pues me gustaría unir otra vez las dos secciones a las 7 de la noche. Si él da clases, pues voy a platicarle a ver si podemos hacerlo, que él la dé a las 5:30 y yo la daría a las 7. Si no, pues si él no da clases, pues nuestra clase podría ser a las 6 de la tarde para ir terminando 7 y cuarto, y con eso pues cumpliríamos la parte del programa en que vamos. Nos quedarían 4 puntos del programa exclusivamente para que nosotros terminemos el punto, los 11 puntos del programa. Dicho esto, compañeros, por favor, solo para recordatorio, ¿verdad? De lo que hablamos el día viernes, hablamos artículo 77 del Código de Notariado. Se recordarán ustedes, hablé del artículo 77, numeral 1, literales A, B, C, D y E. Hablé de las escrituras públicas de ampliación, de las obligaciones, cuando solo resulten obligaciones y no derecho alguno. Les hablé de la sustitución total o parcial, de los poderes, del testamento de donación por causa de muerte de él, que el notario sí lo puede hacer. Eso lo platicamos el día viernes. Y entonces vamos a continuar con el desarrollo de este tema, con el punto, o sea, con el numeral 2 del artículo 77, que son las prohibiciones, ¿verdad? Que taxativamente son prohibiciones. Por eso aquí, si ustedes ven atrás de mí, aquí les puse a ustedes prohibiciones legales. Son prohibiciones que la ley taxativamente dice. Aquí no es que haya impedimento, aquí no es que haya incompatibilidad, aquí no es que haya causa de incompatibilidad, aquí no hay causa de inhabilitación, no. Sencillamente podemos estar hábiles, no tenemos incompatibilidades, cumplimos con el artículo 2, pero la ley dice claramente, usted, notario, no puede hacer lo siguiente, ¿sí? Con las palabras, por mí, ante mí, podemos hacer lo que ustedes quieran, ¿sí? Como notario y lo que permita la ley, artículo 77. Entonces el numeral 2 dice, si fuere juez de primera instancia facultado para cartular, secretario de los tribunales de justicia o procurador, autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo. Esa es una prohibición legal para los jueces de primera instancia o secretario de los tribunales. Pero yo, pues, quiero explicarles que para mí esto, pues, prácticamente ya no es aplicable, precisamente porque la ley del organismo judicial, que es una ley posterior al Código Notariado, claramente dice que los jueces no podrán ejercer las profesiones de abogado y notario, y por consiguiente el secretario de los tribunales también. Solo habla de la fe pública judicial, donde establece que si el secretario fuera notario, podrá dar el fe, pero es fe pública judicial. Y la característica, la peculiaridad de este artículo es que simplemente dice sin el visto bueno del juez, ¿sí? Sin el visto bueno del juez. Eso es la peculiaridad. Pero
los jueces, los secretarios, de acuerdo al artículo, acuerdo a la ley del organismo judicial y de conformidad con el artículo 77, numeral 2, los jueces de primera instancia no pueden ejercer el notariado, por consiguiente ya no aplicarían en una prohibición. Que por supuesto, ¿verdad? Si aún quedara la duda, los jueces de primera instancia, dicen, no podrán autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que estén interviniendo. Sencillamente. 3. Extender certificación de hechos que presenciaren sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad competente. Aquí claramente lo dice el artículo 66, por ejemplo, del Código Notariado, artículo 60 del Código Notariado establece que en las actas notariales el notario podrá autorizar las actas notariales, dice, para hacer constar hechos que presencia y circunstancias que le consten. Precisamente lo que dice aquí la ley es que nadie podrá extender certificación de hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o requerimiento de autoridad. Si no hay requerimiento de autoridad, si no hay disposición de la ley, si no hay orden de juez competente, si no hay requerimiento de parte, el notario de oficio no puede, ¿sí?, actuar porque necesita la rogación. Pero además dice, si no presenciare. Yo no puedo, por ejemplo, hacer un acta notarial de matrimonio donde simplemente le digo a los contrayentes, ahí les mando el acta notarial, léanla y la firman. Yo no estoy presenciando el hecho. Yo no puedo certificar ese hecho, ese acto de la celebración del matrimonio, porque no me consta. Esa es la prohibición taxativa que el artículo 77 dice claramente. El notario no podrá certificar hechos que no presenciare. Por consiguiente, si no hay requerimiento de parte, si yo no estoy presente, si no es por disposición de la ley o por autoridad competente, yo no puedo autorizar ningún acto o contrato que establezca la ley. ¿Sí? Eso es lo que establece otra prohibición clara y taxativa. Y luego dice autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervienen. Bien, el tema de la forma de reproducir los instrumentos públicos es un tema que lo vamos a ver el próximo semestre. Primeramente Dios, si le roga a Dios, puedo estar con ustedes. Voy a desarrollar ese tema que se llama testimonios, pero les comento que la escritura pública, su forma de reproducirla es a través de testimonios. Y la ley dice en su artículo 66 y 67, dice que el testimonio es la copia fiel de una escritura y que puede extenderse sacándole fotocopia a la escritura, que es el primero de los casos, y además dice compulsándola o copiándola literalmente, transcrita la escritura. O sea que yo copio toda la escritura que tengo en mi protocolo, la copio exactamente como está. Pero aquí viene la peculiaridad de donde dice compulsar. La peculiaridad es que yo la confronto y al final digo, se encuentran firmas de los otorgantes. Las palabras ante mí, firma del notario que autoriza y hago mi testimonio. Pero lo que prohíbe esto es que si no está firmada la escritura, yo no puedo extender ese testimonio porque hay falsedad. Entonces, lo que evita la ley aquí es que digan ustedes, bueno, como ya viene mi cliente y me urge presentarla en el registro de la escritura, lo llamo y le digo, mire, a las 3:30 cierran el registro y hoy mismo tiene que irse la escritura de constitución de hipoteca, así que por favor usted venga antes de las 3:30. El señor le dice, mire, me es imposible, hay bloqueos en las carreteras, yo no puedo llegar, además me quedé sin gasolina por un buen tiempo, no puedo llegar. Y entonces llego después de las 5. El notario viene y lo que hace es, dice, se encuentran firmas de los otorgantes. Ante mí, firma del notario y extiende el testimonio, y lleva el testimonio, lo manda con su procurador al registro, pagan los honorarios y lo manda a registrar. 3:25 lo presentó, 3:30 cierran el registro y ya está presentada, pero la escritura no está firmada. Eso es lo que prohíbe la ley. Pero trágicamente, les digo el ejemplo, el señor, después de pasar todos los bloqueos y todo,
tiene un percance automovilístico, un hecho de tránsito y fallece. Ya la hipoteca se fue, la van a inscribir, va a haber una hipoteca a favor de un acreedor hipotecario y el señor que venía de Huehuetenango falleció. Y como el notario dice, se encuentran firmas de los otorgantes si la persona ya falleció. Ese es el tema que nos estamos corriendo nosotros, el riesgo grande, un riesgo muy grande, si nosotros no nos sometemos a la prohibición legal que dice la ley. No podemos certificar hechos, ¿sí? No podemos extender testimonio de las escrituras, si no, lo dicen, miren claramente, si no han sido firmados por los otorgantes y demás personas que lo intervienen. ¿Y qué son demás personas? Testigos, demás personas, el fiador, ¿sí? Entonces, compañeros, es peligroso que el notario haga eso. Por eso está la prohibición clara y taxativa de este artículo. Es correcto, David. El ante mí, ¿verdad? Ustedes saben, el ante mí que lleva la escritura. La escritura lleva dos ante mí. El primero donde dice, comparecen ante mí Jorge Mario Álvarez Quirós, notario. ¿Sí? Ante mí. Ese es el primer ante mí. Es el ante mí que en mi presencia están compareciendo a otorgar el instrumento público. Pero luego para mí el más solemne ante mí es el que dice el artículo 29, numeral 12. Firma de los otorgantes y firma del notario precedida de las palabras ante mí y la firma del notario. Ese ante mí, ¿qué significa? Que en presencia de él están firmando o dejando la impresión digital. Y les vuelvo a repetir, y si no está la firma y yo certifico el testimonio y yo extiendo el testimonio, pues eso precisamente es lo que dice David, que eso del tema ante mí es uno de los riesgos más grandes que el notario lleva, porque ahí sí se perfila dentro de lo que es una responsabilidad penal. Ahí hay falsedad material, puede haber falsedad ideológica y lógicamente en perjuicio del notario. Y además en perjuicio de las partes, porque esa escritura pública, imagínense ustedes no firmada, inmediatamente cualquier tipo de nulidad, sea de forma o sea de fondo, nulidad jurídica, nulidad absoluta del negocio jurídico, nulidad de forma, dice el artículo 31 del Código Notariado en el numeral 6, dice, las firmas de los que intervienen en el acto y contrato, requisito esencial. Si no están las firmas, dice, ¿qué pasa? Hay nulidad de forma, pero también puede ser atacada por nulidad de fondo y atacada por falsedad material y atacada por falsedad ideológica. Por eso, compañeros, eso lo dice claramente la ley. Muy bien. Terminamos entonces con el numeral 5 de ese artículo 37 que dice, usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Ya el otro semestre yo les explicaré a ustedes con detalle y primeramente Dios ya tendré algunas diapositivas. Estoy viendo cómo puedo tener las diapositivas aquí o en la clase, presentaciones. Pero les estoy explicando que de el faccionamiento de instrumentos públicos se generan un sinnúmero de obligaciones para el notario. Es por eso que muchos notarios, muchos abogados y notarios ya no ejercen el notariado, porque dicen, ya no, es que se encrudeció demasiado las obligaciones que tiene el notario, ahora si no cumplimos nos inhabilitan, nos sacan en el diario Centroamérica y así, dicen que ya no podemos cartular, además tenemos que pagar multas si no presentamos, el abogado no, ¿verdad? Pero en el tema del notario sí. Entonces prefieren ejercer el notariado, prefieren ejercer la abogacía y no el notariado, precisamente por esa cantidad de obligaciones que se generan del faccionamiento del instrumento público. Y no solamente del faccionamiento del instrumento público, sino que también se genera precisamente de la función notarial, del ejercicio de la función notarial, que son para mí prácticamente que son las que se generan por la práctica de la función notarial, ¿verdad? Son precisamente aquellas que se generan en pasar el protocolo, pagar la apertura del protocolo, hacer un índice. Esas son obligaciones propias de nuestra función notarial, no del faccionamiento de un instrumento público, sino que propias de que nosotros hagamos nuestra función notarial. Pero entonces lo que dice aquí y lo que les voy a explicar cuando hablemos del tema de las obligaciones es que para el notario hay obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Y aquí
pues se tiene un claro ejemplo de obligación de no hacer y obligación de hacer. Artículo 77, numeral 5, dice, le es prohibido obligación de no hacer, ¿verdad? Eso es una obligación de no hacer. Usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. Esa es obligación de no hacer. Pero vamos al artículo 2 del Código Notariado, numeral 3. Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Ese es un ejemplo de obligación de hacer, y el artículo 77, numeral 5, es una obligación de no hacer. No podemos usar sello que no tengamos previamente registrado en la Corte ni firma. Y es obligación, numeral 2, registrar el sello para que ya podamos nosotros ejercer el notariado, ¿sí? Muy bien. Si no tienen alguna pregunta sobre este artículo 77, de ahí, por favor, lean bien ese artículo. Es pequeño el artículo, pero encierra una cantidad innumerable de preguntas. Aquí puedo hacer 3, 4 preguntas, 3 en una variante y 3 en la otra variante, porque necesito que este artículo no lo lean, que lo estudien, que lo analicen. ¿Sí? Que lo piensen, que apliquen su lógica cuando hago la pregunta, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que les pido. Bien. Como ya terminamos esta parte, entonces voy a hablar de los impedimentos. Fíjense que en la otra clase les decía a ustedes, y ustedes lo ven en el video anterior, pero aquí se los voy a poner y lo borro rápidamente. Legítimos o doctrinarios, así se llaman estos impedimentos. Estos impedimentos no están en la ley. Estos impedimentos, coloquialmente hablando, yo podría decir, bueno, los hago, no los hago. Aquí para mí no hay impedimento. Yo no aplico ninguno de estos impedimentos y ya los explicaré. Pero es porque la doctrina dice que es legítimo que yo tenga ese impedimento y diga, miren, yo no ejerzo el notariado. Tenemos algo muy importante nosotros y una peculiaridad muy específica. Recordarán ustedes que la teoría ecléptica, que es la que adopta el sistema notarial guatemalteco cuando tratamos de resolver ese problema del vocablo funcionario público, ¿somos o no somos? La teoría ecléctica dice que somos, pero sui generis, profesionales, somos funcionarios públicos, pero sui generis. Pero dentro de las características que esta doctrina toma es que dice precisamente que a nosotros no nos pueden obligar a prestar nuestra función notarial. A nosotros sencillamente nos dicen, oye, mire, vaya usted hoy a las 2 de la mañana a levantar un acta notarial ahí porque la carretera está mala y por eso se sucedió un accidente. Entonces, yo no voy, no quiero, no voy, es a las 2 de la mañana, el peligro, todo, no puedo, no voy. Y no me pueden obligar porque mi función notarial no me la pueden obligar. Pero aparte de que no me pueden obligar la función notarial, existen estos impedimentos, compañeros, legítimos o doctrinarios, que son impedimentos, ¿sí?, valederos para que un notario diga, mire, yo no voy a prestar mi función notarial con fundamento y más que con la justificación de cualquiera de estos 3 impedimentos, legítimos o doctrinarios. Borro legítimos porque 116 alumnos en la sección pasada y 116 alumnos en esta sección, compañeros, no llegan ni siquiera al 50% en cada una de las secciones, pero por eso a ustedes les estoy diciendo, si en el examen les digo, en la opción correcta concurren los 4, ¿sí?, impedimentos legítimos que el notario tiene para prestar su función notarial, van a buscar los 4, que concurran en la opción correcta, los 4. Si en una de ellas dice físicos, inmateriales, técnicos y deontológicos, esa es respuesta incorrecta, porque no concurren los 4. Busquen en la opción correcta físicos, materiales, técnicos y deontológicos, ¿sí? Y a los 116 alumnos que están en clase les estoy diciendo, esa pregunta puede venir en cualquiera de las variantes, porque es importante que conozcan ustedes qué impedimentos tenemos. Y ahora los explico, porque en falso y verdadero puedo preguntar también, ¿se dice impedimento físico aquel y tal y tal y tal, falso o verdadero?
Entonces, de estos temas son importantes. Y no solamente para los aspectos de su examen, ¿verdad, compañero? Sino que también deben ser aspectos que ustedes como notarios que se perfilan ya dentro de un par de años a ejercer la profesión, pues yo le digo tan linda esta profesión de notarios, pues lo tienen que saber, ¿verdad? Empiezo con la primera. Johanna, después viene Juliana, puede repetir el artículo 77, numeral 2. Bien, numeral 2 dice, si fuere juez de primera instancia, facultado para cartular o secretario. Les decía a ustedes que la ley del organismo judicial claramente dice que los jueces ya no pueden, y magistrados ya no pueden ejercer las profesiones de abogado y notario. Por consiguiente, este artículo, no les digo que está de más porque es un artículo, ¿verdad? Es una ley positiva. Tal vez ya no aplicable, pero es una ley positiva. En el supuesto caso que se pudiera, pues la ley dice claramente que un juez de primera instancia y un secretario de los tribunales no pueden ejercer la profesión. Y les dice que no pueden autorizar actos y contratos relativos a asuntos en que ellos estén interviniendo como jueces o como secretarios. Ya la ley lo prohíbe, pues yo digo, se los explico y quiero que ustedes lo comprendan y lo sepan, pero definitivamente aquí la ley de organismo judicial dice jueces y magistrados no pueden ejercer las profesiones de abogado y notario. Eso es para la respuesta de Juliana. Y para Brandon, pregunta, ¿cuál es la diferencia de ante mí y para mí? Brandon, comprendo su pregunta si es ante mí y por mí ante mí, porque el para mí no existe. Para mí no existe, ¿verdad? O sea, esa palabra para mí y para mí no. Las palabras difieren ante mí y por mí ante mí. Ante mí es cuando usted actúa a requerimiento de parte. El artículo 1 del Código Notariado dice, los notarios podrán autorizar actos y contratos actos y contratos, dice, a requerimiento de parte o por disposición de la ley. A requerimiento de parte aplicamos el ante mí, porque las dos personas, 1, 3, 4, 5, me solicitan, me requieren, y entonces yo pongo ante mí, firmaron y yo firmo. Ese es el ante mí. El por mí ante mí, artículo 77, cuando la ley dice cómo actúo, a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Cuando la ley dispone que el notario actúe, no es a requerimiento, es a disposición de la ley. Entonces, cuando es por disposición de la ley, el notario actúa por disposición de la ley con las palabras por mí ante mí, porque la ley lo manda. El artículo 77 dice, sin embargo, podrá autorizar con las palabras por mí y ante mí esos actos y contratos que la ley dice. Pero ¿por qué dice por mí y ante mí? Porque la ley es la que le dice, usted notario puede hacer tal cosa, es la ley, no es a requerimiento. Ni Carlos, ni Rubén, ni Rosa, ni Eduardo le están requiriendo. Es la ley la que le está mandando a que lo haga. Esa es la diferencia entre ante mí y por mí y ante mí. ¿Sí? Bueno. Gabriel Poncio, las he ido repitiendo, ¿verdad? Aquí en clase y todo, por ejemplo, eso siempre voy a preguntar de estos temas. Bien, entonces me voy primero con los físicos. Empiezo con los físicos, ¿verdad? Bueno, el impedimento físico, estos 4 impedimentos, vuelvo a repetir, legítimos o materiales. Borré legítimos porque es la forma en que yo voy a determinar si ustedes vienen a clases. Si yo en una de las preguntas digo, ¿sí? En la opción correcta concurren los 4 impedimentos legítimos, ¿sí? Que el notario puede invocar para no prestar su función notarial, son los siguientes, estos 4. Pero si le pongo doctrinarios, es lo mismo. Pero para los que vienen a clases sabrán que son legítimos o doctrinarios, por eso lo borré. Los que no vienen a clases dirán, licenciado, usted no vio legítimo, solamente vio los doctrinarios. Y estoy dando y estoy aclarando. Esto es en función de que, miren, ya se fue uno, son 115 alumnos de 286 alumnos que hay en esta clase.
no es ni el 50%, y por eso es que yo borro los videos, porque no me parece justo que los compañeros solo digan, no voy a clase, ahí veo el video. No es lo mismo, compañeros, porque primero no pueden estar en la respuesta de las preguntas que en el momento y en tiempo real lo están haciendo los compañeros. Y segundo, no van a llevar la correlación de cada una de las clases, ¿sí? Por eso no es lo mismo, pero bueno. Bien, Brandon, David y Carolina. Muy bien. Empiezo con los físicos. El impedimento físico, compañeros, tiene que ver con el tema físico, con el tema del ser humano, con el tema de la persona, con el tema de la salud del notario para poder prestar su función notarial, ¿sí? Yo me encuentro con dengue, yo me encuentro con mucha fiebre, tengo una infección. En el tema mío, si me pongo de ejemplo, a mí me cuesta pues un poco caminar, entonces sencillamente digo, bueno, tengo un impedimento físico para trasladarme al lugar, no me voy a sentir bien, me cuesta o me costará prestar esa función notarial. Yo decía en la otra sección, para el padre el padre de una señorita, mi gran amigo desde hace mucho tiempo, me pidió que yo celebrara el matrimonio de su hija. Está para finales de abril, pero yo platiqué con él y le dije, mira, no puedo. Es en una finca por San Lucas, Zacatepeques, es un lugar pues un poquito empinado, y le dije, mira, definitivamente no me voy a sentir cómodo, no me voy a sentir bien, y entonces definitivamente aquí me pongo de ejemplo, físicamente yo no voy a poder prestar la función notarial porque tengo un impedimento físico, ¿sí? Tengo el dengue, cualquiera de las enfermedades que me den, entonces definitivamente no puedo ir a prestar mi función notarial, y ese es un impedimento físico que voy a tener, que lógicamente me impide, ¿verdad? Legítimamente yo digo, mire, no voy a poder prestar la función notarial porque me siento agotado, me siento mal, me siento débil, y definitivamente no la voy a prestar. Ese es el primer impedimento legítimo o doctrinario, como se los puedo explicar, ¿verdad? Es por un tema de salud, es un tema del ser humano, es un tema que físicamente no puede prestar su función notarial, ¿sí? Luego tenemos los materiales. El material es cuando hay obstrucción de traslado, definitivamente el notario no puede llegar al lugar donde debe de prestar su función notarial, no puede prestar la función notarial porque se le acabó la gasolina y no encuentra gasolina, porque se le pinchó la llanta y no tiene llanta de repuesto, porque pues ahora con el tema de los bloqueos, él tenía que trasladarse a celebrar un acta notarial de asamblea ordinaria y totalitaria de accionistas, hay demasiados bloqueos, tiene que excusarse y justificar su excusa con que tiene un impedimento material, no me puedo trasladar, definitivamente no puedo llegar yo a ese lugar. Yo me pongo de ejemplo, y hace muchos años, no sé si fue el Stan o el Ágata, uno de estos dos tormentas que hubo, que azotaron a Guatemala, no recuerdo cuál fue, pero lo que sí recuerdo es que yo tenía que celebrar una boda en Villanueva, yo vivo aquí en Montemaría, y dije, bueno, me queda muy cerca, voy a ir a celebrarlo, ya estaba todo preparado, desde hacía mes y medio, 2 meses más o menos, y empezó la lluvia constante, pertinente, y lógicamente estaba la lluvia fuerte. Los estragos eran, pues lógicamente lo sabíamos, eran 3 de la tarde y seguía lloviendo recio, y no paraba la tormenta. Definitivamente, compañeros, en esa época pues no había Waze, no tenía otras opciones de pensar por el hincapié o irme por otro lado, todavía no existía la Avaz. Bueno, en esa época yo dije, materialmente me es imposible, no puedo trasladarme a Villanueva y no puedo prestar mi función notarial. Y es un impedimento legítimo, no podía estar ahí, de alguna manera, no podía. Entonces, afortunadamente, contaba en la otra sección, encontré a un alumno hacía como 1 mes y medio antes de la boda, y me dijo, licenciado, tengo mi oficina en Villanueva, aquí le dejo mi tarjeta, ya estoy ejerciendo, ya me gradué, y bueno. Afortunadamente tenía la tarjeta, le hice una llamada, ya existían los celulares, aunque no con esta buena señal pero que tenemos ahora, pero logré localizar a mi alumno, a mi exalumno, y le pedí favor sobremanera y le dije que no podía trasladarme, y me dijo que con mucho gusto. Él celebró la boda,
Me dijo, licenciado, entonces ya está hecho todo, no tenga pena y los honorarios son suyos, le dije. Ellos le iban a pagar tanto por la boda, le dice que a usted se lo tienen que pagar, yo hablaré con el contrayente porque él era el que me había requerido, pero afortunadamente se celebró la boda. Pero yo tenía un impedimento material, yo no me podía trasladar ahí por ese impedimento. Y hoy, por ejemplo, con todos estos bloqueos que hay, manifestaciones y todo, es un impedimento material para poderme trasladar, ¿sí? Ese es el siguiente impedimento. El otro impedimento es el impedimento técnico. En el impedimento técnico son impedimentos que socavan en la naturaleza jurídica del acto o contrato. Si me piden, por ejemplo, a mí y me dicen, mire, licenciado, no es una promesa de compraventa por 4 años. No se puede. La ley dice claramente que solamente se puede hacer no por más de 2 años. Sí, licenciado, pero hagámosla. Pongamos ahí que son 4 años, no hay problema. Están cambiándole la naturaleza jurídica al contrato. Cuando el contrato de promesa de compraventa es un contrato preparatorio porque está preparando una compraventa. Y por eso la ley exige que no sea por más de 2 años. Pero me están diciendo que lo haga. Claro, yo ya les dije, ¿verdad? Puedo hacerlo, puedo hacer. Como en el tema del físico, ¿verdad? Yo me siento mal, me cuesta caminar un poco, pero digo yo, bueno, que sea con silla de ruedas o con muletas, pero ya voy, yo lo hago, ¿verdad? Pero tengo un impedimento doctrinario legítimo para hacerlo. Igual en el caso material. Digo yo, bueno, es muy empinado, es demasiado lodo, mi carro no va a llegar, mejor no voy. Pero me dicen, mire, no tenga pena, deja su carro en tal lado, yo lo debo a traer, yo tengo pick-up de doble tracción y lo llevo, es decisión mía y voy. Materialmente sí voy a poder llegar, ¿sí? Arriesgando que mi carro lo voy a dejar ahí a la intemperie, que lo pueden robar, le pueden hacer algo, pero me voy. Eso es decisión mía, pero son impedimentos legítimos. Ahora, en el caso de los técnicos, vienen a desvirtuar entonces la naturaleza jurídica del acto contrato, como por el ejemplo que les puse. Pero también recuérdense el 1251 requisitos para la validez de un contrato jurídico. Ustedes lo saben, ¿verdad? Capacidad legal de las partes, que el objeto sea lícito y que no adolezca de vicios el consentimiento. Pero ¿qué pasa si llega a mi oficina una persona con una pistola en la cabeza y me dice, mire, licenciado, él me va a firmar la escritura de compraventa de la finca que tiene a la par mía, le voy a hacer construir unos condominios y quiero que él me la firme y quiero que él me la venda, yo le voy a pagar, y ya me dijo que no la vende, pero yo le voy a pagar a tantos metros cuadrados, aquí le traigo el cheque y usted dame la escritura. Ese es un impedimento técnico, compañeros, en que se ve socavada la voluntad de la persona y yo no me voy a prestar a hacerlo, ¿verdad? Que por supuesto, vuelvo a repetir, es un impedimento técnico, es un impedimento técnico que está dentro de lo legítimo del doctrinario. Que si yo quiero, pues digo no, si quiero sí. Yo podría decir, bueno, lo hago, ¿verdad? Pero mire, déjele la pistola en la cabeza, sí, lo hago. Y que después impugnen el instrumento público. Sí, pero tener un impedimento técnico, no se puede hacer eso porque está coartando su libre expresión, su voluntad, su consentimiento. Adolece de vicios. Y en ese caso es muy extremo y muy dramático, pero los casos que sí suceden, y me lo han contado a mí compañeros, a mí no me ha sucedido, pero me lo han contado a mí colegas, donde llega el esposo con la esposa y le dice, mire licenciado, vamos a hacer una separación absoluta de bienes, liquidamos el patrimonio conyugal y la casa me va a quedar solo a mí. Y ella llorando, es que no la quiero pasar, sí, pero la vas a firmar porque si no, no te doy pensión alimenticia, ya no te doy colegio de los nenes, ya no te doy esto, ya no te doy nada, así que me vas a firmar. Eso es ver coaccionada a uno la libertad de la expresión de la persona. Y entonces no lo voy a hacer, ¿verdad? Es un impedimento técnico, perdone, pero yo no puedo hacer. Usted está socavando, violentando la libertad de expresión de ella y ella está manifestando que lo va a hacer porque usted le está extorsionando, usted le está coaccionando de no darle pensión alimenticia si no le firma. Yo no lo puedo hacer. Es un impedimento técnico que vuelvo a repetir. ¿Qué puedo decir yo? Bueno, no, a diferencia de la prohibición. En la prohibición hay responsabilidad penal, civil, hay cualquier daños y perjuicios si yo hiciera cualquier prohibición. Si la incumpliere. Pero en este tema no, este tema es de doctrina, este tema es legítimo, pero es legítimo que justifica
Yo, perdóneme, Oscar, pero yo no hago esa escritura porque su esposa está diciendo claramente que está usted violentándose su libre expresión de la voluntad. Entonces, ese es el técnico, ¿verdad? David Tull, yo lo haría para no arriesgar mi vida y después anularía. Bueno, yo hasta aquí no he llegado dramáticamente a que me pongan a mí la pistola en la cabeza, ¿no? Yo le estoy poniendo el ejemplo que la pistola se la están poniendo al vendedor. Pero si me la ponen a mí, por supuesto, ¿verdad, David? Ahora, el problema es el siguiente. Una vez firmada la escritura, así como dice David, y después la anularía, no se puede. Si ya firmó el vendedor y el comprador, no se puede hacer la nulidad. ¿Quién es el único que puede declarar nulo un contrato? Lo que podemos hacer es cancelar una escritura, pero la cancelación de la escritura deviene o se genera o proviene de la falta de un requisito esencial que dice el artículo 31, numeral 6. Firma de todos los que intervienen en el acto o contrato. Y entonces, si falta una firma, la puedo yo cancelar, ¿verdad? Y no nace a la vida jurídica. Pero si ya firmó vendedor y comprador, nada más son los comparecientes, yo no la puedo cancelar. No puedo, ya nació a la vida jurídica. Y entonces la tienen que impugnar de nulidad. Y eso se va a llevar tiempo, ¿verdad, compañeros? Ese es un juicio ordinario de nulidad del instrumento público, nulidad del negocio jurídico, nulidad de fondo del negocio jurídico. Eso lo tienen que demostrar, ¿verdad? La señora tendrá que demostrar que se vio coaccionada y después me van a preguntar a mí, licenciado, yo seré testigo, licenciado, ella se vio coaccionada. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿y por qué hizo el contrato, verdad? Ese es un impedimento. Usted no debe haber hecho ese contrato, moralmente no. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, la verdad es, sencillamente, yo me niego a hacer la escritura, ¿verdad? Sencillamente me niego. Y ahora, en el tema de que dice David, si es a mí el que me pone la pistola, sí lo voy a pensar 2 veces, ¿verdad? Lo pensaré 2 veces porque, lógicamente, se ve no solamente violentada la voluntad del vendedor, sino que también la mía, ¿verdad? Ese es otro impedimento. Gaby Morales, no la podemos revocar. La revocación aquí no cabe. Lo que cabe legalmente hablando, digamos, jurídica y notarialmente hablando, lo que cabe es la rescisión del contrato. Pero para rescindir el contrato necesitamos el acuerdo de ambas partes. Tanto vendedor como comprador dicen que por convenir a sus intereses dejan sin efecto y rescinden el contrato contenido en la escritura pública, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes del otorgamiento de dicha escritura, pero tienen que firmarlo. Díganme si el papá o el esposo, después de haber firmado la compraventa, va a querer rescindirla. Él no la va a rescindir. Entonces no podemos. Entonces se tiene que ir a nulidad y demostrarle al juez que se vio violentada la manifestación del consejo. ¿Qué es lo mejor para mí? No hacerla. Busque otro notario que se la haga, pero yo tengo un impedimento técnico. Usted no le está permitiendo a ella que ejerza libremente su consentimiento y no lo hago. Eso es lo que va a pasar técnicamente hablando, ¿verdad? Técnicamente. Pero revocarla, miren, nosotros no podemos ni anularla ni revocarla. ¿Sí? Primero, no existen esos institutos jurídicos, ¿sí? Dentro de lo que es el código notariado, ni dentro de lo que es el código civil. No la podemos revocar ni anular. La anulación de un instrumento público del negocio jurídico solo lo puede declarar un juez en sentencia. Nosotros solo podemos cancelarla, y vuelvo a repetir, a falta de firma de cualquiera de los otorgantes. Son 6 otorgantes, firmaron 5 y falta una, la puedo cancelar. Porque el artículo 31, numeral 6, lo repito, dice firma de todos los que intervienen en el acto de contrato. ¿Sí? Muy bien. Gaby Morales. Yo creo que su comentario iba junto. Y si la revoca por amenazas. Sí, la revocatoria por amenazas, ahí no sería revocatoria, sería nulidad del negocio jurídico, ¿sí? Porque no reunió el requisito de que el consentimiento no adolezca de vicios, pero hay que demostrarlo en un juzgado. Y me van a llamar a mí a testigo. Licenciado, ahí delante de usted puso ante mí, ellos firmaron. Es cierto que la señora estaba coaccionada, yo me voy a negar, ¿verdad?
Si técnicamente digo yo, puchica, pero si yo la hice sabiendo que no, ese es el tema, ¿verdad? La demostración de esos temas. Bien, gracias Gaby, muy amable. Bien, me quedo con el último impedimento, entonces, impedimento deontológico o impedimento, así, ¿verdad? Legítimo doctrinario es impedimento deontológico. Quiero comentarles, compañeros, que cuando yo hacía los exámenes en pregunta directa, siempre preguntaba, enuncie los 4 impedimentos legítimos o doctrinarios y explique 2 de ellos, o explique el deontológico. Cuando los compañeros pues le soplaban al otro o le decían al otro, escuchaban odontológicos, porque esa palabra se puede confundir con deontológicos. Y entonces, ¿sí? Y entonces ponían odontológicos. Y el odontológico, el odontólogo, cualquier tema odontológico, odontólogo, no tiene nada que ver con el derecho notarial. ¿Dónde aplicarían ustedes el tema odontológico en estos impedimentos? En el físico, ¿verdad? Me extrajeron 2 muelas y se me hinchó prácticamente. Tengo inflamación en mi mejilla derecha y no puedo ni hablar. Entonces tengo impedimento físico, ¿sí? O tengo absceso y tengo una infección muy grande o severa en la boca y no puedo ni siquiera hablar, no puedo físicamente, no puedo, me siento mal, entonces es un impedimento físico. Ese sería un tema odontológico aplicado al impedimento físico, pero no tiene nada que ver con la odontología. El deontológico tiene que ver con el fuero interno, tiene que ver conmigo mismo, con mis principios, con morales y éticos, con mis principios que yo debo de tener. Como lo he dicho siempre, los notarios debemos de tener un equilibrio entre la capacidad como profesional y la honestidad que debemos de tener. Ético y moralmente debemos de nosotros de cumplir con ese tema, ético y moral. Y miren, es muy difícil decir nosotros, es que será ético, será moral o será ético lo que voy a hacer. Nosotros sabemos distinguir, compañeros, entre la ética y la moral. Nosotros sabemos qué no es ético y qué es no moral, ¿sí? Y lo pongo con el ejemplo. Si yo estoy en clase y tengo un banano, le quito la cáscara y me voy escondiendo la cáscara, la voy escondiendo porque lo que voy a hacer no es correcto, es antiético, no es moral. Me voy escondiendo, llego hasta la ventana y la tiro desde el segundo nivel, tercero o segundo. Ustedes, sección C, están en el segundo nivel. Me voy hasta la ventana y lo tiro escondido y tiro la... ¿Por qué lo estoy tirando escondido de esa cáscara de banano? Porque yo sé que moralmente no es correcto lo que estoy haciendo. Y ante los ojos de ustedes me van a recriminar o van a decir que es el licenciado, ¿cómo tiro una cáscara de banano? Pero ¿qué pasa si yo a esa misma banano le quito su cáscara y delante de ustedes me voy caminando hasta el basurero y tiro ahí la cáscara? Sé que eso no es antimoral, no es antiético, y lo hago delante de ustedes porque lo estoy haciendo correctamente, porque estoy siendo honesto con lo que hago. Quito la cáscara, la tiro en el basurero, debe ser, y continúo la clase. Eso es lo que nosotros debemos de pensar cuando nosotros ejercemos nuestra función notarial. ¿Cómo pensar deontológicamente? ¿Qué vamos a hacer nosotros, moral o éticamente hablando, cuando prestemos nuestra función notarial? Tienen que ver mucho los principios éticos y morales. Miren, un congreso jurídico internacional de la Unión Internacional del Notariado, en el cual por 2 días, o sea, consecutivos 2 días, en las conferencias se trató exclusivamente el tema de la deontología notarial. Y ahí la deontología notarial explicaba claramente, con mucha claridad, que los notarios debemos de ser, deontológicamente hablando, debemos ser éticos y morales para con el Estado, para con nuestros clientes y para conmigo mismo y nuestros colegas. Y primero con el Estado, debemos darle toda la información que corresponde al Estado, que hayan cambios de matrícula fiscal para que el vendedor actual y el comprador actual pues
cambie la matrícula fiscal, hay que informarle, eso es ético, eso es moral con el Estado. El cumplimiento de nuestras obligaciones notariales de recaudar el dinero para pagar un impuesto, no quedarnos con él, sino que tributar el impuesto, pagarlo en cada receptoras, y estamos también con eso, generando la ética, la moral y la deontología para nuestros clientes. No cobrarle excesivamente, no decirle que ahora están cobrando más en el registro cuando existe un arancel, no decirle que el operador quiere 500 quetzales más para poder sacar el instrumento cuando es mentira, cuando eso no puede suceder. Entonces, compañeros, eso es falta de ética y eso es falta de moral, deontológicamente hablando. Por último, la deontología para con nuestros colegas. Cuando nos llega una minuta, mire, esta minuta, ¿quién se la había? El licenciado tal, pero fíjese que ahora me está cobrando más caro y tal vez usted me cobra más barato. Pues si yo la pretendo hacer, hay que llamar al colegio y preguntarle si le pagaron honorarios por haber faccionado esa escritura. Porque yo no voy a ser el autor intelectual, voy a ser el material, sí, pero el intelectual no. Entonces, primero hay que ser éticos y deontológicamente morales con nuestro colegio y llamarlo, decirle, mira, o mire, ya le pagaron sus honorarios de esta minuta que usted hizo. Sí, licenciado, ya me la pagaron, hay que actuar. Pero esos son los temas deontológicos, ¿verdad? Cuando definitivamente mi moral y mi ética dicen, no, yo definitivamente no lo hago. Moralmente no me siento bien, no lo voy a hacer. Mire, esta minuta la hizo el notario tal, dice que ya le pagaron los honorarios, pero aún así no me siento bien porque él fue el que la hizo, él elaboró intelectualmente y yo solo la voy a trasladar. No me siento mal, me siento sencillamente mal, ética y moralmente no lo voy a hacer y no lo hago. Esos son entonces los 4 impedimentos que el notario tiene. Vuelvo a repetir, legítimos o doctrinarios. Que si quiero los aplico y si quiero no, ¿verdad? Ahí sí que me queda, porque no es obligatorio. ¿Sí? Nosotros decimos, bueno, lo aplico y sí, ¿verdad? Ese es el caso de los impedimentos. Correctamente, Jeremy, el deontológico, su inclinación, así dirigido, ¿verdad? El camino correcto es la ética y la moral del notario. Correcto, los principios de cada persona, ¿verdad? Son principios, ¿verdad, compañeros? Y yo creo que los principios los debemos de ver desde nuestra casa, ¿verdad? A mí, mi padre siempre me enseñó a ese tema, la honradez sobre todo, ¿verdad? Ser uno honesto y honrado. Y digo en todo el sentido de la palabra. Eso es lo que uno tiene que demostrarle a sus clientes. La honestidad, la honradez. No decirle, mire, hágalo conmigo porque hoy en 15 días le tengo inscrito eso. Y es mentira. Pasa un mes, 2 meses y no se lo entrega. Se gastó los timbres, se gastó el impuesto y está después viendo cómo hace para... No, eso no es correcto, eso no es ético, ¿verdad? Pero esos son principios morales. Hay que decirle al cliente que salen 2 meses. Y si salen 1, se va a poner feliz y va a decir, este licenciado, qué bueno es. Pero no hay que ofrecerle algo que no va a salir, porque entonces se va a desesperar el cliente. Y ya vamos a ver cómo se extingue la relación notarial. Bueno, y termino con esto. Me quedan todavía 5 minutos. Quiero terminar igual que la otra sección. ¿Por qué? Porque si solo voy a dar una clase, tienen que estar las 2 secciones empatadas, ¿verdad? Uniformadas. Bueno, hablé del pago de honorarios y el arancel en la otra clase. El pago de honorarios y arancel, compañeros, ya les voy a poner a ustedes, ya les pondré a ustedes a leer el artículo 2027 al 2036. 2027 al 2036. Ese artículo se refiere al contrato de servicios profesionales, aplicado a todas las profesiones, pero encuadra muy bien en el caso nuestro. Y dice la ley en el artículo ese 2036, fíjense lo que dice el artículo 2036. Dice, los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten son libres para contratar sobre los honorarios y condiciones de pago. Son libres. Artículo 2028. A falta de convenio, la retribución del profesional se regulará de conformidad con el arancel respectivo. Y veamos el artículo
106 del Código Notariado, que casi es una copia, mejor dicho, el Código Civil se lo copió al Código Notariado en el artículo 106. Dice: los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. A falta de convenio, los honorarios se regularán conforme a este arancel en moneda nacional. ¿Qué significa? Tanto el Código Civil, que habla o determina el contrato de servicios profesionales, también establece el Código Notariado de la misma forma. No hay convenio entre las partes, apliquemos el arancel. Pero la ley lo que dice es libre. Yo, si el arancel dice que puedo cobrar 20,000, yo le puedo cobrar 50,000 a alguien y le digo, mire, el arancel ya no está ajustado a la realidad económica, política, social de nuestra sociedad, y entonces yo le voy a cobrar 50,000. Sí, licenciado, yo confío en usted, se lo voy a pagar. Es de acuerdo a voluntades, ¿verdad? Que el arancel diga 20,000. Pero si él después se niega y me dice, no, licenciado, yo no le dé 50,000, ¿tiene algo por escrito? No. ¿Tiene su contrato de servicios profesionales? No. Entonces, no hay acuerdo de voluntad del licenciado, mejor haga usted lo que tenga que hacer. ¿Qué tengo que hacer? De acuerdo a la 107, que les dije que lo leyera, hay que ir como juez de primera instancia, hay que presentar proyecto de liquidación de honorarios, hay que formar título ejecutivo para poder ejecutar. No, si haciendo un contrato, ahí, recuérdense, título ejecutivo, cantidad líquida exigible de plazo vencido y podemos ejecutar. Por eso tenemos que hacer un contrato. El pago de honorarios, entonces, compañeros, se refiere precisamente a eso. Y vamos a aplicar nosotros el arancel cuando lógicamente corresponda aplicarlo, cuando no hay un acuerdo de voluntades, cuando no podamos hacerlo. Pero por eso vuelvo a insistirles, hagan su contrato o en su documento pequeño. Yo, Carlos Antonio Rivera Maldonado, me comprometo a pagarle al licenciado tal y tal en concepto de honorarios por el fraccionamiento de la escritura de compraventa del inmueble tal y tal, lo detallan la cantidad de 2,500 quetzales de honorarios. Él lo firma y tal. Tenemos un documento, compañeros, ¿sí? Tenemos un documento y en todo caso, si no lo tenemos como título ejecutivo, nos sirve como prueba anticipada anticipadamente para la prueba anticipada de reconocimiento del documento en su contenido y firma, y logramos formar título ejecutivo, mucho más fácil que aplicando el 107 del Código Notariado. Por eso, compañeros, en el tema del pago de honorarios y el arancel, es lo primero que vamos a empezar a hablar el día viernes. Ahí me quedé con los compañeros y les dije, lean su artículo 108 y el viernes lo vamos a platicar. ¿Qué voy a preguntar del artículo 108? No les voy a poner a hacer operaciones matemáticas, ¿verdad? No les voy a decir, una persona que hizo su contrato de compraventa por la cantidad de 1,500,000, usted como notario, ¿cuánto cobraría honorarios? No lo voy a hacer, ¿verdad? Eso, ahí está la tabla, ahí dice todo. No, yo voy a decir sobre honorarios que ya taxativamente están tasados y dice, por escrituras canceladas, dice, se cobrará la mitad de los honorarios como si se hubiera autorizado. Entonces, si yo iba a cobrar de acuerdo al arancel, yo podía cobrar 1,500 y ya no hice la escritura porque ellos dijeron, mire, licenciado, cancelémosla. Bueno, señores, entonces mis honorarios son 750 porque la ley dice que yo puedo cobrar la mitad de los honorarios. Eso voy a preguntar porque eso está en el arancel. ¿Cuánto se cobra por un acta notarial? ¿Cuánto cobramos por un contrato de valor indeterminado? Eso es lo que voy a preguntar. Pero todos esos temas lo vamos a empezar a ver ya el viernes en lo primero de clases, que ahí me quedé con las 2 secciones, con ustedes también. Así que el día miércoles, a más tardar por la tarde, yo les estaré informando a ustedes, compañeros, de cuándo, a qué hora va a ser nuestra clase. Que tenemos clase el viernes, la tenemos. ¿A qué horas? Es lo único que queda pendiente. Natalia Muñoz del Código Civil, compañeros, 2027 al 2036. Si pueden leerlo, lo leen, porque el viernes sobre eso vamos a platicar. Muy bien, David, muchas gracias. Igualmente, feliz noche a todos. Natalia, Vini, muy amables por estar en la clase. Como siempre, bendiciones para todos ustedes. Y primeramente Dios, el viernes los vuelvo a saludar. El viernes los quiero bien motivados porque es su última clase antes del examen y ahí les voy a dar unos tips correspondientes para su segundo examen parcial. Muchísimas gracias, feliz noche, bendiciones nuevamente, compañeros. Nos vemos.